Continuamos entonces con el desarrollo de la unidad didáctica número 6 en cuanto a la técnica o al método de la gestión visual. Habíamos llegado a presentar cuáles son los 5 campos de la gestión visual, conocido también como las 5 veces, y ahora vamos a desarrollarlo en sus aspectos centrales. Comenzamos con el despejar, y en este sentido, el dibujito es bastante expresivo, es bastante comprensivo también de lo que pretende mencionarse o ilustrarse en cuanto a lo que genera la falta de despejar. Esta persona que aparece en el dibujo, aparece ansioso, desconcertado, aparece que como sin saber para dónde ir o qué decisiones tomar, envuelto en un océano de papeles, por decir solamente papeles aparecen allí, pero podrían ser otros elementos. Un teléfono un tanto antiguo, es cierto, pero podríamos pensar que fuese un celular hoy, y esta persona en ese universo, en ese océano de papeles o de elementos, muchas veces que no sabe bien por qué se tienen allí, no sabe bien qué decisión o qué camino tomar. Por eso es que la explicación es: si en un puesto de trabajo se realizan tareas rodeados de elementos innecesarios, sin distinguir lo importante de lo secundario, lo que se necesita habitualmente de lo que no, en realidad se utilizan muchas veces documentos que no tienen ninguna utilidad, esto lleva a que sea muy difícil usar eficientemente el tiempo y poder distinguir claramente qué cuestiones tienen problemas por sobre las otras y detectar así el origen de los que son los verdaderos problemas y con ello las causas para luego poder solucionarlos. Al respecto, no deberíamos confundirnos cuando concurrimos a una empresa, al despacho de una persona o de múltiples personas, ¿verdad? Pero una persona en particular, sea una empresa, un organismo público, etcétera, con creer que aquel que tiene su escritorio, su lugar de trabajo repleto de papeles, de carpetas, de elementos diversos, es alguien que trabaja mucho. Probablemente trabaje mucho, pero no trabaje en el sentido debido. Mucho mejor y más ordenado será aquella persona que presente un escritorio con las cuestiones básicas, elementales, que no pueden faltar en un escritorio. En el día de hoy podrá ser una computadora y el teléfono celular y algún que otro papel, ¿verdad? Mucho más que eso podría estar significando que no se ordena debidamente en su trabajo. ¿Y qué quiere decir despejar? Para, como normalmente lo hacemos, estar conscientes de qué cosas estamos hablando. Y el diccionario nos dice que despejar tiene varias acepciones. La primera dice desembarazar o desocupar un sitio o espacio y se adecua perfectamente a la idea central que estamos siguiendo en el trabajo. También se adecua perfectamente la segunda acepción, aclarar. Despejar es sinónimo de aclarar, disipar lo que ofusca la claridad. Pensemos en esa persona que rodeada de elementos que no son todos estrictamente necesarios, pierde de vista y no puede ver con claridad qué es lo que realmente necesita. Por eso acá nos da como ejemplo el diccionario despejar la situación. Y la acepción 8 nos dice lo que llevaría adelante, lo que se lograría con la acción del despejar, desprenderse de una preocupación o malestar o de una atmósfera viciada, que es lo que a esa persona que apareció en el dibujo parecería ser que le está sucediendo. Fijémonos en estos dibujos, en estas gráficas, en estas fotografías. Uno dirá, esta persona aparece allí, trabaja con 3 monitores, en fin, pero la verdad que alguien podría tener mucha confianza en alguien que trabaje en ese sentido, y si alguien va a requerir un consejo de alguien que trabaja en esas condiciones, y si empieza a buscar documentación, papeles en medio de eso, ¿qué grado de confianza expone? ¿Verdad? ¿Qué decir si la situación es esta? En el mismo sentido, ¿verdad? Queda ahí la silla desocupada como para poder operar esa computadora, pero ¿y el resto? ¿Qué imagen transmite
a los terceros, a los que no forman parte de la organización, pero también a los que sí forman parte de la organización. Saliendo de espacios o de lugares de oficinas, que son donde lo más probablemente es que en nuestras profesiones vayamos a desempeñarnos en esos ámbitos, pero también esto es aplicable en otros ámbitos, por ejemplo, un taller mecánico, un taller de algún otro tipo de actividad, ¿verdad? Veamos, acá aparecen los cajones abiertos, las herramientas desparramadas, ¿verdad? Si con poco orden, qué grado de confianza brinda una presentación de esta manera. O, qué decir, de este otro, ¿verdad? Hacia allí apuntamos con los aspectos que hacen a la gestión visual, a mejorar la visualización, lo que significa además no solamente el aspecto exterior, sino que también se traduce en reales mejoras en la gestión. Seguimos con el despejar. ¿Qué problemas o inconvenientes causa no despejar? Y ya en nuestro video anterior ya hemos mencionado algunos que ahora los precisamos para esta actividad o para este campo de la gestión visual en particular. Se necesita incrementos de espacios para almacenamientos transitorios, ¿verdad? Eso que seguramente todos en algún momento dijimos, este libro o este bulto, este paquete lo dejo un momentito en este lugar, ya lo saco enseguida. Pasan días, pueden pasar a veces semanas o meses y allí sigue, ¿verdad? Ese paquetito, ese libro, esa carpeta, esos papeles o lo que fuera. Con lo cual hay una disminución de espacios disponibles. Se necesita generar movimientos para lograr espacios. Hay, por supuesto, si se necesita ubicar documentos en soporte papel o algunos otros elementos, va a ser mucho más dificultoso lograrlo. Los consabidos extravíos, ¿sí? Extravíos de objetos o de documentación. Y con ello, muy posible aumento del estrés laboral. De manera que trabajar en un ambiente como el que nos mostraban la fotografía o lo que nos mostraba el dibujo, la primera caricatura, no es lo más adecuado sin ninguna duda. La acción de despejar hará posible, por supuesto, generar más espacio en el piso de trabajo. ¿Y qué es el piso de trabajo? Es el escritorio, el espacio de un taller, el archivo. El piso de trabajo es no solamente el lugar físico de un puesto de trabajo, sino que abarca algo más, los puestos de trabajo que están colindantes o en el mismo espacio. Y un concepto fundamental a la hora de practicar el despejar debe ser la frecuencia de uso de un objeto o documento, ¿sí? La frecuencia de uso, no el valor económico, el criterio para definir la necesidad de su permanencia o no en el piso de trabajo. Puede ser un elemento de alto valor económico, pero que no se use, en principio no tendría por qué estar ocupando un lugar en el puesto de trabajo. Con la excepción que fuese un cuadro que no ocupa mucho lugar u otro elemento de esa naturaleza, si se trata de algún otro objeto que ocupe un lugar, en principio por más valor económico que tenga, si no es usado frecuentemente, no tendría en principio por qué estar allí. Sobre esa idea se propone ver a través de lo que sería aparenta ser un gráfico cartesiano, un plano cartesiano, ¿verdad? Pero que en realidad no recoge ningún tipo de valor, sino que simplemente es cualitativo y tiene en el eje el eje horizontal, en el eje de las abscisas lo innecesario y en el eje vertical, el eje de las ordenadas, lo necesario. Y así forma una suerte de gráfico donde lo más necesario es aquello que se utiliza muchas veces por día. Un poco menos necesario, aquello que se usa todos los días, lo que se usa una vez a la semana, etcétera, hasta aquello que se ocupa solamente cada algunos meses o lo que está sin uso. Lo que está sin uso sería lo que es totalmente innecesario, frente al extremo opuesto, que aquello que se ocupa muchas veces al día o todos los días, es lo que debe mantenerse en el piso de trabajo, ya que es lo necesario. Y acá reiteramos nuevamente, podrá ser un objeto de alto valor económico, podría ser un objeto de alto valor económico, pero si se usa solo una vez al año o simplemente no tiene uso, no tiene por qué mantenerse
en el ámbito del trabajo. Ahora, si tiene un alto costo, un alto valor económico, pero se utiliza todos los días o muchas veces al día, sí habrá que mantenerlo, ¿verdad? O puede tratarse de ciertos objetos, como suelen ser los elementos de escritorio, que no tienen un alto valor económico, pero que se usan muchas veces al día o todos los días, es necesario mantenerlos en el lugar de trabajo. Pasamos al ordenar, otro de los campos de la gestión visual. Existe un dicho que se repetía en otros tiempos, tal vez alguien de los que escuchan el presente video, los que ven el video y lo escuchan, probablemente lo ha sentido, que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ese viejo refrán, en este campo de la gestión visual, tiene un valor de un principio realmente, ¿verdad? Particularmente si, como estamos diciendo y lo hemos reiterado, pensamos en el ámbito de las organizaciones empresariales, organizaciones del ámbito público, etc. Tal vez no todas las organizaciones, probablemente nos encontremos eventualmente con alguna, aunque sería bastante difícil pensar en una que no se apegue estrictamente o que no respete alguno de estos criterios. Veamos si no, y como también ya es tradición, un ejemplito, un dibujo, un gráfico, nos ilustra de mejor manera lo que se pretende decir con el ordenamiento. Veamos, el mismo piso de trabajo, el mismo lugar de trabajo, que en este caso parece ser un solo puesto de trabajo, cómo impacta el lugar cuando no ha sido ordenado ni despejado aparentemente y cuando sí lo está. No solamente respecto de los terceros, de los usuarios o clientes que llegan a un lugar o al otro, al lugar desordenado o al lugar ordenado, sino también respecto de quienes allí se desempeñan. ¿Sí? Aparentemente todo hace suponer que cualquier persona trabajará más confiado, más tranquilo, más seguro, con otra predisposición en un ambiente limpio, ordenado y despejado que en este otro ambiente. Probablemente el servicio se preste de igual manera, pero cómo cambia, ¿verdad? El aspecto, cómo cambia la situación y cómo se muestra que hay una mejora en la gestión en un caso y no en el otro. Bueno, lo que ya dijimos, una gestión eficaz y eficiente tiene que ver con generar una cultura del orden, de este tipo de orden que nosotros estamos acá proponiendo. Por lo tanto, si las cosas, si los documentos y los elementos de trabajo están ordenados, se pueden ubicar rápidamente con el momento en que se los necesitan, y eso sin duda, no solamente implica una mejora en los aspectos visuales, sino que en los hechos ya implica una mejora en la gestión. Ya es un paso adelante en la gestión. De eso parece que no deberíamos tener lugar a dudas. Y una cuestión importante, porque el ordenamiento es un aspecto realmente importante en las organizaciones. Los encargados del almacenamiento y guarda y de los archivos tienen que definir y dar a conocer, no es solamente suficiente definir, sino dar a conocer un sistema comprensible por los que van a ser sus usuarios, un sistema comprensible de almacenamiento y archivo de la documentación, de los elementos, de los objetos, de manera que cuando se lo necesite, su búsqueda se vea facilitada y no interrumpida o comprometida. Por eso se dice, hay que realizar esfuerzo en el siguiente sentido. Ordenar y trasladar los objetos que sean innecesarios. Ya lo vimos anteriormente con el despejar en cierta medida los objetos innecesarios no tienen nada que hacer en el lugar de trabajo. Los archivos y depósitos, bajo el mismo criterio, tendrán que estar ubicados de acuerdo a la frecuencia de uso. Los archivos y los depósitos que se utilicen más a menudo en el mismo lugar de trabajo, los que no tan a menudo, más alejados probablemente. Mejorar la comprensibilidad, es decir, que quienes deban concurrir a buscar documentación, a buscar elementos, entiendan, para eso será necesario explicar el sistema de almacenamiento y de archivos, entiendan cómo se buscan las cosas. Y algo muy importante, que no solamente en las organizaciones, sino que entiendo que
todos en nuestra vida privada, particular y, por cierto, con más razón en las organizaciones, lo hacemos o lo padecemos a lo siguiente: instalar y practicar el hábito de ir, buscar, usar y volver a guardar, ¿verdad? Quienes tienen experiencia laboral saben que esto sucede, y quienes no la tienen, seguramente, salvo alguien que sea muy, muy particular, quien no ha pasado en su casa o en el lugar donde vive con situaciones como: ¿dónde está la tijera? Ah, la tijera tendría que estar, vos la sacaste, sí, ¿y dónde la dejé? Ay, mira, yo la usé y no sé dónde está. Bueno, eso que en una familia, en una casa, en un lugar donde se convive, puede suceder, y bueno, no deja de ser un contratiempo. En las organizaciones puede ser un contratiempo serio. Por eso hablamos de la necesidad de crear como hábito ir, buscar, usar y volver a guardar. Bueno, esto ya lo mencionamos: la frecuencia de uso de un objeto o documento es el criterio o parámetro para definir la distancia entre donde está almacenado y donde se lo usa, y en el proceso en el cual se lo usa. ¿Qué inconveniente puede generar la falta de ordenar? Son bastante elementales, ¿no? Saltan a la vista una vez que se tiene noción de lo que significa el ordenar. Reiteración de trabajo por la demora o imposibilidad de localizar un documento o un elemento. Interrupción de operaciones. De la misma manera, un proceso productivo, algo que se está realizando, y que por no encontrar cierta documentación o ciertos elementos deben interrumpirse. O un proceso administrativo también. Más grave, cambiar el plan de acción, es decir, decidir, ya que como no se encuentra tal documento, tal elemento, tal material que estaba, se tiene constancia de que eso estaba, bueno, hay que cambiar el plan, vamos a hacer otra cosa. Y peor aún, cuando hay que reiterar la compra, es decir, ya que estamos hablando de incurrir en nuevos costos por el extravío o por no poder encontrar el elemento o el documento del que hace falta, ¿verdad? Todo esto será motivo del sistema, digamos, de detección por parte del sistema de control de la organización. Pero todo esto lleva, en lo que a este punto refiere, a un ineficiente uso del tiempo, y desde luego también a la generación de un clima de trabajo que no predispone de la mejor manera a las personas que allí se desempeñan.